A ver, es bastante probable que tú alguna vez hayas oído a alguien decir o hayas leído en algún comentario de YouTube o de Twitter o algo: «Buah, es que Harry Potter es mi religión», o «mi religión es Juego de Tronos», o «mi religión son las Kardashian». Yo siempre he pensado que si yo fuera una persona muy religiosa, o fuera cura, o fuera monja, a mí esas frases me molestarían un poco, porque es como, tío, ¿cómo vas a comparar Harry Potter, que es una cosa aleatoria que se inventó una señora en un tren y que escribió y que luego le hicieron películas al respecto y mucho merchandising, con la religión? Porque claro, la religión es algo que tiene muchísima tradición, muchísimos seguidores, todos unos rituales, es algo místico, es espiritual, es un sentimiento, le da sentido a la vida, le da sentido a la muerte, le da sentido a la moral, le da sentido a la ética. Y todo eso está muy bien. Pero desde el punto de vista neurológico, Harry Potter puede ser una religión. Como te lo cuento. Así que hoy quiero hablar de eso. Hoy quiero trallar sobre eso, sobre los universos transmedia y sobre cómo la mayoría de vosotros, cuando usáis Netflix, a veces estáis siendo herejes. Para contaros todo esto, voy a empezar hablando de Martin Lindström. Martin Lindström, cuyo nombre no sé si estoy pronunciando bien porque es sueco, es un señor que entiende mucho de marketing. O sea, básicamente él ha fundado empresas, es conferenciante, asesora a empresas tales como Mercedes-Benz, como Pepsi, en fin, ha escrito no sé cuántos libros de marketing. Es como... Martin Lindström es Marketing is my passion. Bueno, pues Martin Lindström escribió un libro llamado Biology y en este libro pues cuenta diferentes maneras en las que a las personas nos afecta el marketing, cómo las marcas intentan crearnos una necesidad, cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros nos vinculamos a una marca, etc. Bueno, pues Martin en este libro decide examinar hasta qué punto el marketing y la religiosidad son experiencias como muy similares. De hecho, en el libro él explica que se reunió con diferentes líderes religiosos y les pidió que le explicaran en qué consistía para ellos la religión, para intentar también extraer como elementos comunes y de esa manera establecer analogías con el marketing, y la verdad que se le ocurrió un montón. Pero claro, él no se quería quedar solo en el plano teórico y quiso intentar demostrarlo un poco mejor. Así que hizo un experimento con 15 monjas carmelitas, que a mí eso me parece una fantasía. Y básicamente lo que hizo fue llevar a las 15 monjas a un laboratorio a examinar su actividad cerebral para ver qué zonas de su cerebro se activaban al exponerlas a diferentes estímulos. Entre esos estímulos estaba el pedirles que explicaran su experiencia religiosa más vívida y más intensa y mejor. Bueno, pues gracias a este experimento vieron que las zonas de su cerebro que se activaban al rememorar esas experiencias eran el núcleo caudado, que es una zona que por lo visto está relacionada con la serenidad, con la gratificación, con la percepción del ser de uno mismo, y la ínsula, que es una zona que ya estaba relacionada con la divinidad, con el misticismo y con todas estas movidas. De hecho, también les pidieron a las monjas que contaran otro tipo de experiencias intensas, como por ejemplo las más gratificantes interpersonales. Y no se iluminaban las mismas zonas del cerebro. O sea que en teoría consiguieron enmarcar la reacción cerebral ante un sentimiento puramente religioso. Bueno, pues después de que pasaran las monjas por allí por el laboratorio, el amigo Martin llamó a unos 75 voluntarios a los que les expuso imágenes de lo que él llama marcas fuertes y marcas débiles. Las marcas fuertes básicamente son marcas mundialmente conocidas como Coca-Cola, Pepsi, etc. Y las marcas débiles, pues marcas que no eran tan conocidas. Bueno, pues lo más interesante de todo esto es que la reacción de los voluntarios, la reacción cerebral, fue exactamente igual en las marcas fuertes que las monjas con las experiencias religiosas. De hecho, les expusieron a más estímulos y ni siquiera el deporte les proporcionaba la misma actividad cerebral. Como mucho, cuando les ponían ciertos deportistas como muy legendarios, tenían la misma actividad cerebral que las monjas cuando se les exponía a símbolos religiosos. O sea que realmente tú puedes estar vinculado a una marca de la misma manera que una persona se puede sentir vinculado a su Dios. A todo esto,
Yo tengo que aclarar que yo de neurología sé lo justo y necesario para salir por la puerta todas las mañanas, o sea que regular. Pero bueno, ahí está el libro para quien lo quiera mirar, para quien lo quiera consultar, y no deja de suponer un punto de partida para lo que quiero desarrollar ahora. Y es que realmente hay muchas características que las cumplen las religiones, que también las cumplen las marcas, o lo que en este caso me interesa más, los universos transmedia. A ver, el concepto de universo transmedia... El concepto de universo transmedia es un concepto con el que a mí me trallaron muchísimo en la carrera. Pero la verdad es que es interesante. Básicamente son narrativas que no están en una sola media, es decir, en un solo medio. Por ejemplo, Star Wars parte de unas películas, pero luego de Star Wars han salido libros, han salido cómics, han salido otra saga de películas. Es un discurso que está en distintos medios. Lo interesante es que muchos de esos nuevos medios son adaptaciones, pero otros muchos son historias nuevas, precuelas, intercuelas, secuelas de la trama original. Entonces al final eso empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y de pronto una cosa que era una película, si tú quieres vivir la experiencia completa de usuario, vas a tener que invertir muchísimo tiempo y vas a tener muchísima información que administrar. Tanto es así que la mayoría de gente no consume los fenómenos transmedia por completo, sino que ellos mismos determinan su consumo y dicen, vale, pues me veo la peli y la serie, o me veo solo la saga original, o la saga original es un rollo. Y claro, a mí todo esto me resulta muy interesante, porque me parece muy guay que una persona pueda como construir su propio consumo, o su propia historia, o su propio viaje con respecto a algo. Los fenómenos transmedia en los últimos años han ganado muchísima importancia y muchísima relevancia. O sea, yo me acuerdo que cuando todavía estaban saliendo los libros de Harry Potter y las películas, tú ibas al Corte Inglés y no había tantas cosas de Harry Potter. Y tú vas ahora y encuentras lo que quieras, pero de Harry Potter, de Juego de Tronos, del Señor de los Anillos, de muchísimos universos transmedia. Realmente muchas narrativas muy famosas se están convirtiendo un poco en marcas. O sea, antes la gente no llevaba tanta ropa o de Rick y Morty o de Star Wars. Siempre han existido los productos licenciados y el llevar una camiseta pues de Parque Jurásico. Pero de ahí a que continuamente vemos que hay empresas que sacan líneas de ropa de estos universos narrativos o de grandes conglomerados, y de pronto Primark saca su colección nueva de princesas Disney y la gente empieza a comprar ropa de las princesas Disney de la misma manera que antes las compraba pues de Springfield o de Zara o de lo que fuera. Claro, esto también provoca que muchísima gente se significa, y es como, yo es que soy de Disney, yo es que soy de Harry Potter, que te pueden gustar todas las cosas, pero la gente se significa hasta con símbolos. ¿Y por qué pasa esto? Pues por lo que veníamos hablando, porque tú puedes acabar desarrollando un sentimiento de pertinencia tan grande como el de religiosidad hacia una marca, o en este caso a un universo narrativo. Yo con el concepto de discurso transmedia, la verdad que tengo como sentimientos encontrados, porque estaba ese discurso un poco de, claro, si vosotros queréis ser buenos comunicadores, pues no tenéis que hacer un libro o una película, tenéis que hacer un universo transmedia, porque entonces eso va a crecer mucho y os vais a forrar. Y es como, ya, pero es que claro, si lo hago para forrarme, pues a lo mejor como que le falta chicha a eso, ¿no? Porque yo lo que quiero es hacer mi libro o mi película para expresar algo. Pero claro, eso es que también nosotros tenemos nuestro lado perro flauta, que lo único que quiere es expresarse y que todavía no estaba pagando hipotecas. Vale, pues para hacer la comparativa entre características del universo transmedia y características de la religión, voy a escoger el cristianismo y en concreto el catolicismo, porque es un poco lo que yo más conozco, y Harry Potter, porque considero que es el fenómeno transmedia por excelencia. O sea, Harry Potter tiene una saga principal de 7 libros, adaptados en 8 películas, que además luego ha tenido una continuación en las películas que parte de los libros satélite de la saga principal, y todo eso a la vez tiene diferentes videojuegos, o sea, los videojuegos de Harry Potter, yo una vez en la carrera tuve que hacer una exposición sobre el transmedia de los videojuegos de Harry Potter y tenía que durar 10 minutos y duró 1 hora y 20. O sea, los videojuegos de Harry Potter dan para 8 vídeos, solo los videojuegos. Y aparte pues tiene que si parques, que si tal. Por no hablar de que ha inventado un deporte que tiene asociación internacional, Copa Mundial, Copa del Mundo. Así que va a ser el fenómeno que yo utilice. Lo curioso es que estas características comunes, que parten un poco también de las que tienen grandes empresas, no me acuerdo yo si eso lo decía en el libro, fue como una conclusión que yo saqué,
pero como que no tengo yo muy claro hasta qué punto son fruto de la casualidad o hasta qué punto se han motivado que sean así y se ha copiado el modelo de la religión, porque al final es una cosa que dices, vaya, si mucha gente sigue la religión, si yo copio estos elementos, mucha gente me va a seguir a mí. Pero claro, yo no sé si es yo un poco viniéndome arriba con la paranoia. El primer elemento en común es el elegido mítico. El elegido mítico básicamente es una figura de una persona que encarna todos los valores que tiene ese marco, ya sea un marco religioso o narrativo. En el caso del cristianismo diríamos que esa figura personal mítica es Jesús, porque Jesús encarna todos los valores del cristianismo y es un propio símbolo del cristianismo. En el caso de Harry Potter, el personaje mítico que hace esto es el propio Harry, porque es en torno a lo que gira todo el discurso. O sea, a ti te puede gustar mucho Hermione, pero sin Harry no hay Hermione. Es importante, y luego ya veremos mejor por qué, que este personaje es en parte mítico porque nadie lo ha visto. O sea, Harry Potter no existe, entonces nadie lo ha podido ver. Y Jesús, aunque sí existió, nadie vivo lo pudo conocer. Así que ambas figuras tienen como un cierto carácter místico que casi los convierte casi en un ideal. En parte esto es importante por el siguiente elemento común que vamos a ver en ambos casos, que es el representante o máximo líder. El representante o máximo líder en ambos casos representa la autoridad máxima de ambos marcos. En el caso de la religión, nuestro máximo líder sería el Papa, porque es la persona que está al frente de la Iglesia y que tiene como, en teoría, el máximo poder para decir lo que es religioso y lo que no, y para explicar por qué. Y en el caso de Harry Potter, pues esa persona sería J.K. Rowling, porque es la autora y es la que puede decir lo que es canon y lo que no es canon. Claro, a estas dos personas, digamos que tú sí las podrías llegar a conocer. O sea, tú puedes salir a la calle y en teoría te puedes cruzar con J.K. Rowling, pero tú no puedes salir a la calle y cruzarte con Harry Potter ni con Jesús. Estas figuras lo que hacen es un poco poner orden en lo que luego la gente cree y lo que no cree, y un poco hacen ese papel como de administrar todo este gran discurso y todo este gran reino que serán o la narrativa o la religión. Porque de pronto, claro, la vida avanza, la sociedad cambia y de pronto es como súper común tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y es como, Iglesia, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Sigue siendo pecado? ¿Lo vas a cambiar? ¿No lo vas a cambiar? Y la Iglesia tiene su representante, su máxima autoridad que dice, a ver, voy a poner orden. Y te dice lo que hay que hacer o no según ese marco. En el caso de Harry Potter pasó lo mismo. Salió la obra de teatro y de repente todo el mundo loco de ¿Hermione es negra o no es negra? ¿Y qué ha pasado aquí y tal? Y tiene que salir J.K. Rowling al balcón a explicarse, porque se supone que es la máxima autoridad. Hola, soy el David del futuro que está editando el vídeo. Solo quería hacer una aclaración, y es que el máximo líder se puede convertir también en el elegido mítico. Esto yo creo que se ve mejor en las marcas. Por ejemplo, en el caso de Apple, Steve Jobs también suponía un poco esa historia de superación de una persona que empieza una empresa en un garaje y al final llega a lo más alto y se caracteriza por la innovación y el diseño y la creatividad. Claro, ¿qué pasa? Que en el momento que Steve Jobs muere, adquiere como un carácter mucho más legendario. Porque claro, nos ha dejado un grande y seguramente Apple pues esté ahora regido por gente muy competente que va a seguir su estela, pero que siempre va a ser su estela. Y de hecho todos sabemos que hay muchísima construcción alrededor del personaje de Steve Jobs y que hay biografías y que hay películas. Luego un elemento un poco místico que tenemos en ambos casos es el de la fuerza superior. En ambos marcos tenemos como una fuerza superior, insondable, de la cual no lo sabemos todo, es una cosa increíblemente etérea, que siempre como que escapa a la comprensión de los seres humanos. En el caso de la religión, esa fuerza superior básicamente es Dios. O sea, Jesús es una representación de Dios, pero realmente Jesús es una representación... O sea, Jesús es verdad que es una representación de Dios y que prácticamente le encarna, pero mucho más grande que Jesús es Dios. O sea, Dios es como el principio y el fin de todo. En Harry Potter, aquí eso está un poco más cogido por los pelos quizá, pero aún así es viable. Esta fuerza es la magia. O sea, la magia es algo que sustenta todo el mundo de Harry Potter y que lo eleva a un plano que lo hace muy lejano a lo que es nuestra realidad diaria. Hay otros universos narrativos que tienen este elemento mucho más claro. Por ejemplo, Star Wars. En Star Wars existe la fuerza. Y realmente, ¿qué cojones es la fuerza? O sea, la fuerza es como algo que está ahí,
que te puede ayudar a hacer el bien o a hacer el mal y que te da poder, pero que tampoco está muy claro las normas que sigue, como que también es un misterio cómo funciona, y literalmente en Star Wars los personajes se dicen que la fuerza te acompañe, que es súper parecido a fórmulas que hemos visto mil veces en la religión como el Señor es contigo. Es un poco el poder superior al que estamos aspirando y que hace que todo ese universo o todo ese marco cobre sentido. Porque claro, la gracia de ser religioso es creer en Dios, igual que la gracia de Harry Potter es el hecho de que haya magia. Si no hay magia, pues sería mucho más una mierda. Bueno, voy a hacer un parón para avisarte que voy a intentar ajustar la cámara porque la luz está cambiando y voy a cargarme la colorimetría del vídeo casi seguramente y me voy a cagar en la leche merche. Pero es eso o que me coma la tiniebla. Que esto es una movida. El siguiente elemento que tienen en común es el evangelio, dogma o canon. Básicamente este elemento es un discurso y es el discurso que se da por verificado y validado por la máxima autoridad, que ya hemos visto pues que sería el Papa y pues toda la organización de la Iglesia o J.K. Rowling. En la religión el evangelio básicamente es el evangelio, la Biblia y todos los dogmas de fe y las modificaciones que ha sufrido, pero que la Iglesia dice que es lo que es palabra de Dios. Todo lo demás no es palabra de Dios, es apócrifo o es herejía o no tiene cabida aquí. Y claro, con los universos narrativos pasa lo mismo. Lo que el autor ha hecho es canon. Entonces, claro, los libros de la saga original son el auténtico canon. Luego todo lo que ha venido de después, pues está bien, pero todos sabemos que las películas pues se toman licencias, los juegos se toman licencias, todo se toma licencias, menos el canon, que son los libros. Lo que dice J.K. Rowling que pasa o que no pasa en el mundo de Harry Potter va a misa. Y nunca mejor dicho. Y seguramente algunos estéis en desacuerdo con esto, pero tranquilos porque es a lo que quiero llegar. Pero antes vamos a cerrar con los elementos comunes porque hay que tener un orden en todo. El siguiente elemento en común es el lugar emblemático. El lugar emblemático tiene un carácter mítico, guión legendario, que lo convierte en algo de mucho interés para todas las personas que están dentro de ese marco. Es importante decir que este sitio tiene algo único, que a lo mejor es su valor histórico, o su valor tradicional, o su valor... ¿Cuántas motos pasan hoy, cojones? Pasan hoy 800 motos. O sea, es un sitio inimitable. En el caso de la religión estaríamos hablando del Vaticano, que es como la sede oficial de la Iglesia y que tiene un valor histórico tremendo y que es donde está el Papa, en fin. En el caso de Harry Potter esto lo vemos quizá pues con los estudios en Londres. Tú puedes visitar donde se grabó Harry Potter y eso es muy emblemático para la gente que es fan. También tendríamos seguramente el Parque de Orlando, que es como una visita obligada para todos los fans de las películas y los que van a tener la experiencia de Harry Potter definitiva porque van a estar dentro de ese mundo. Y claro, en otros universos transmedia, pues yo por ejemplo no sé si el rancho de George Lucas es visitable, pero tú fíjate cómo en mi imaginario no colectivo está el rancho de George Lucas. ¿Qué hace eso ahí? O sea, que yo sepa eso, que eso sea cultura popular, es por algo. Porque yo muchos de los libros que están aquí, muchos de los libros o de las pelis que he leído, pues no sé ni dónde las han escrito ni dónde las han grabado. Siguiendo con los elementos tenemos otro tipo de lugar, que son los lugares cercanos a la comunidad. Estos sitios digamos que también son importantes, pero no son tan inimitables como los primeros que hemos dicho. Por ejemplo, en la religión serían todas las iglesias, y todas las iglesias son sagradas, pero no puedes comparar la iglesia de no sé qué pueblo con el Vaticano. O sea, el Vaticano es el Vaticano, es como la madre de todas las iglesias y luego todas las demás van detrás. En el caso de Harry Potter o de los demás fenómenos transmedia, pues estos son los tours itinerantes o las exhibiciones. Cuando cogen, por ejemplo, a trecho de las películas y lo traen a España y lo puedes ver tú en España como sin irte al estudio de Londres o sin irte a Orlando. Claro, ¿qué pasa? Que esto como que tiene menos valor porque luego después de España pues se irá a Italia y luego a Francia y hace como el tour completo. Pero no es tan emblemático verlo aquí como en Tierra Sacra, en el sitio donde se grabó. Por último, quizá el elemento más importante que tienen ambas cosas es uno que no se genera dentro del propio discurso, sino que somos nosotros mismos, la comunidad. Ambos fenómenos crean comunidad, eso es lo que los convierte en fenómenos. O sea, si cogemos estos rasgos y los aplicamos a por ejemplo, a una película autoconclusiva, pues podríamos decir, claro, pues si en esta película también hay una fuerza superior, porque también hay magia, y también hay un elemento central, y también está el evangelio, que es la propia película, y también está la máxima autoridad, que es quien la ha escrito y quien la ha dirigido. Y yo también puedo ir a un lugar emblemático de una obra, por ejemplo, el lugar donde se grabó una película, o en la casa de Cervantes.
pero no existe como ese sentimiento de comunidad. La gente no se identifica, muy poca gente lleva chapas de Cervantes por la calle, pero mucha gente lleva chapas de las reliquias de la muerte o un crucifijo, porque otro elemento que tienen en común ambos marcos son los símbolos, y esto en parte es así porque tienen toda una comunidad alrededor que está continuamente con ese marco, consumiéndolo, viviéndolo, experimentándolo y muchas veces encontrando como las contradicciones dentro del propio marco o que él mismo siente con respecto al marco. Y todo esto de las contradicciones nos lleva a donde yo quería llegar, que es el tema de las herejías. ¿Vale? Una herejía básicamente es una creencia que en religión cuestiona el evangelio o los dogmas de fe. Es decir, una creencia que según nuestra máxima autoridad no es válida, no comulga con el resto del marco y por tanto está fuerísima, o sea, está fuerísima. Claro, porque hay cosas que tú más o menos, digamos, puedes cuestionar. Pero claro, tú dentro del cristianismo pues no te puedes plantear si Dios existe o Dios no existe. O sea, es que eso es un dogma. Por poner un ejemplo de herejía dentro de la religión, una de las más antiguas que había era el apolinarismo, que básicamente decía que Jesús no tenía una naturaleza humana, sino que solo tenía naturaleza divina. Y el cristianismo está en contra de esto. El cristianismo dice que Jesús era a la vez Dios, pero a la vez era humano. Lo curioso de las herejías es que cuando las respalda la bastante gente, es decir, comunidad, pueden suponer un cisma dentro de la religión. O sea, todas las divisiones que tiene hoy en día, por ejemplo, la religión cristiana, se deben a que en algún momento hubo un cisma de gente que no se puso de acuerdo en rasgos que ambos consideraban fundamentales, dogmas, y tiraron cada uno por su lado y ahora existen dos ramas. Todas parten del mismo lugar común, pero luego aparecen diferencias insalvables que les hacen tirar por sitios diferentes. Pues ¿qué pasa? Que nadie está hablando de esto, pero dentro de lo narrativo también estamos practicando la herejía. Y precisamente está pasando con Harry Potter. O sea, ha habido dos ejemplos clarísimos de esto. El primero ya lo he dicho, que ha sido la obra de teatro, que mucha gente que no le ha gustado, y como no le ha gustado, pues dicen que no la consideran canon. Y claro, yo me imagino a J.K. Rowling diciendo en su casa, tócate el coño, pero si la que escribe aquí soy yo. Que sí, que la obra de teatro no la ha escrito ella, y la han escrito otros dos, pero ella no sé qué. Precisamente ese es un argumento que mucha gente acoge para decir, ¿ves? No es canon. Si lo hubiera hecho ella, todavía. Pero es que encima, como no lo ha firmado ella, y es como, vale, pero que ella lo ha aprobado, que ella ha dicho que sí. Y luego también tenemos ese ejemplo con la segunda saga de películas, la de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que a mucha gente pues no le gusta y entonces dice, no, pues esto no es canon. Esto no es canon, ojo, esta no va a ser mi experiencia. Porque antes habíamos quedado en que en los universos transmedia el usuario puede definir su propia experiencia. O sea, tú una película autoconclusiva puedes acabarla o no acabarla. Pero como mucho la acabas y ya está. Pero tú en Harry Potter puedes leerte los libros y ver las pelis y quedarte ahí. O ver solo todas las películas de las dos sagas. O leerte solo los libros de la saga principal. O solo jugar a los videojuegos porque es lo único que te aporta. Entonces el usuario está configurando su propia experiencia. Hay muchas veces que ves que la gente dice, buah, es que todo lo de esta marca me encanta, o todo lo de este universo narrativo me encanta, o estoy 100% de acuerdo con lo que dice este partido político, o estoy 100% de acuerdo con lo que dice esta persona, o todo lo que hace este artista me parece asombroso sin excepción, todo un 10, todo un 10. Y es como, a mí eso me genera un poco de ansiedad. Porque yo hay veces que no estoy ni de acuerdo conmigo mismo y que no me entiendo ni yo. Entonces, como para estar 100% de acuerdo con una cosa externa a mí que es algo compleja. O sea, a mí me parece muy bien que todo el mundo encuentre referencias y todos las tenemos, pero también me parece como que hay que desarrollar un poco el pensamiento crítico y decir, aquí JK os ha columpiado. Que no pasa nada si JK se columpia, que para eso ya estás tú, para decidir qué te tragas y qué no te tragas. Y no es cuestión de decir, pues esto no lo veo o esto no lo leo. Es cuestión de leer y ver todo lo que tú quieras y después de haberlo hecho, decidir por ti mismo si ha valido la pena, si no, qué viaje te ha tenido, si te ha aportado, si no te ha aportado. Pero bueno, todo esto es un poco como yo poniéndome en modo madre y en modo David comenta, David piensa, que realmente pues vosotros podéis hacer lo que queráis. Y si estáis de acuerdo 100% con algo, pues a mí como que me chocará en la cabeza, pero para eso es mi cabeza y no la vuestra. Vosotros haced lo que queráis. Yo lo único que os animo es que tengáis como el pensamiento crítico para decir esto está bien hecho, esto no está bien hecho, y aún así, si os aporta adelante. O sea, a mí hay muchas cosas que me gustan que yo creo que son una cutrada, pero es que son mi cutrada. Bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya aportado algo, que los cambios de luz no os hayan vuelto locos. A mí sí. Y ya está.